José, voy a clase. Buenas tardes, bienvenidos a quienes se van incorporando. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes se van incorporando. Tengan muy buenas tardes, bienvenidos a quienes se van incorporando a la reunión. Bueno, me consultan en el chat si pueden mandar hoy la clase de ayer. Sí, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, vamos a esperar un minuto más mientras se van añadiendo sus demás compañeros. Para este día vamos a llevar a cabo un debate virtual para cambiar la metodología, así también dando introducción a la próxima área de las ciencias naturales que vamos a estar desarrollando, que es la área de la biología. Así que ya vamos a iniciar sobre las directrices, cómo vamos a organizar el debate virtual, pero en general vamos a estar analizando la teoría darwinista. Si en verdad existe la evolución de las especies por selección natural, o acaso es un invento de los científicos, qué pruebas existen, o con base a qué se ha llegado a la conclusión de que es muy probable de que nosotros descendamos de lo que son primates superiores, como comúnmente dice la gente, de los monos. Así que vamos a esperar en breve mientras se van añadiendo sus demás compañeros. Y va a ser un buen debate. Sí, va a estar muy interesante. Yo soy malo para los debates. Vamos a opinar, vamos a quitarnos el miedo, vamos a dar argumentos sobre la pregunta a desarrollar y luego vamos a tener la serie de anexos para hacer retroalimentación. Yo sé que la compañera Rubio es buena para los debates en el curso de nuevo ingreso. Ella hacía buenos debates. Muy bien, excelente. Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes se van incorporando. Bueno, si me ayudan a invitar a sus demás compañeros a que se incorporen a la sesión, si los ven conectados en alguna red social, invitémoslos, ya que la actividad de este día es evaluada. Vamos a garantizar también puntos adicionales, ya que está próximo lo que es la prueba objetiva, para favorecerles también en sus calificaciones. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a lo que es el debate virtual. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Asimismo, agradeciendo siempre su puntualidad. Para este día vamos a llevar a cabo lo que es el siguiente debate virtual en aras de hacer una introducción al área de biología, ya que será la última área de las ciencias naturales que vamos a estar trabajando y desarrollando. ¿Cuál será el título del debate? Vamos a analizar de manera interrogativa. ¿Existe la evolución de las especies por selección natural? ¿Existirá lo que es un proceso evolutivo? Así como vemos en la imagen en el cual tenemos lo que es un mono en sus primeras fases de desarrollo, luego va evolucionando gradualmente hasta que se pone en pie y aparecemos nosotros. ¿Acaso existirá lo que es un proceso y que ocurre a diario, así también en miles de millones de años? Vemos los efectos como la generación de la diversidad de especies que vemos a nuestro alrededor. Para poder llevar a cabo el debate, me gustaría escuchar cómo gustarían que lo organicemos.
yo propondría lo que es, planteamos un argumento, hago la interrogativa general, cada uno plantea su argumento y con base a ese argumento podemos opinar los demás. Si estamos en contra o estamos a favor, lo podemos hacer de esa manera o bien podemos organizar dos equipos, uno a favor o uno en contra. No sé cuál de las dos opciones le gustaría para tomar en cuenta su opinión, para poder organizar el debate. Si sería la parte de argumentos. Equipos. ¿Los demás qué opinan al respecto? Yo no tengo problema, profe. Bueno, vamos a realizarlo entonces por equipo, uno a favor y uno en contra. Voy a señalarles los que son los usuarios. Por equipo tenemos lo que son, vamos a ver, vamos a formar lo que es un equipo de 4 y un equipo de 3 respectivamente. De esa manera va a quedar organizado. Bueno, el equipo a favor de que existe la evolución estará conformado por Luis, César, el usuario 019RR y Rubio Barao. Y el equipo 2, conformado, y así también van a defender la premisa de que la evolución no existe a toda costa, será conformado por Carlos Vázquez, Wilson Figueroa y Carlos Pichinte. Así que así vamos a conformar lo que son los dos equipos, así como se me presentan en lo que son en línea. Y vamos a dar inicio escuchando lo que son los argumentos a favor. Y luego vamos a pasar a la réplica de lo que son los integrantes que están en la posición de en contra, van a plantear su argumento y luego vamos a iniciar la discusión. Así que vamos a escuchar primeramente al equipo que está a favor de la evolución. ¿Existe la evolución de las especies? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Profe, ¿a quién le pregunto primero? Al grupo que está a favor. A los que están a favor. Sí. Espera, voy con Andy, ¿verdad? Mencioné el equipo 1, Rubio Barahona, Luis Martínez, César y Ángel. Ustedes 4 y el equipo en contra está formado por Carlos Vázquez, Wilson y Carlos Pichín. Escucho el argumento de quienes están a favor. ¿Qué nos pueden aportar? Buenos días, profe. Buenos días, buenas tardes. Yo sí opino que, como tú dices, nosotros vamos a defender que sí existe la evolución de las especies y sí existe porque alrededor de los años se han encontrado pruebas, por ejemplo, en los fósiles, de que cráneos o huesos que han ido demostrando que el ser humano o las aves, los reptiles, etcétera, han ido evolucionando y acondicionándose a cómo van cambiando los ecosistemas y se van acondicionando a las probabilidades y los medios que tienen para sobrevivir. Muy bien, excelente. Hemos escuchado lo que es el primer argumento a favor. Nos menciona y algunos puntos a resaltar, que los ecosistemas cambian, por tanto las especies se van adaptando a esos cambios. Muy bien. Ahora vamos a escuchar la parte de en contra. ¿Qué nos pueden decir con base al argumento que ha mencionado su compañero? ¿Acaso es cierto de que los ecosistemas cambian y por eso las especies tienen que cambiar morfológicamente su forma, su tamaño para adaptarse a esas nuevas necesidades del entorno? ¿Qué nos puede decir el grupo en contra? Pues en mi caso yo no estaría a favor, porque en el caso de que vayan evolucionando, por ejemplo, las moléculas significaría que prácticamente las especies tendrían que tener algo en común entre ellas, porque descenderían de lo mismo. Pero en caso podemos observar la variedad de especies que puede haber, que muchas no tienen ni siquiera similitudes. Por ejemplo, lo podían ser los marinos con los aéreos. Entonces, digamos, si las moléculas se fueron formando por evoluciones, entonces, ¿cómo es que existe tanta variedad de animales y de especies como podrían serlos?
los animales acuáticos o los aéreos, o incluso animales que, por ejemplo, el ornitorrinco, que tiene diversas partes de animales, como la altura de un conejo y diversas especies. Entonces, ¿cómo se puede decir ahí que evolucionó de cierto animal si tiene diversas capacidades? Muy bien, excelente. Tenemos un argumento muy fuerte relacionado al debate. Nos menciona algunos puntos a resaltar de que hay una diversidad de especies. Por tanto, si venimos de un ancestro común, de un origen en el cual todas las especies descienden, ¿por qué existe tanta diversidad? ¿Por qué existen animales que su sobrevivencia se lleva a cabo en el agua, otros en el aire? Pero ¿a qué se deberá? ¿Qué puede responder el equipo que está a favor a ese argumento? Por ejemplo, como yo ya les había mencionado antes, se han encontrado no solo evidencias en fósiles, sino que también se han encontrado pruebas bioquímicas, geográficas, las que vendrían haciendo las paleontológicas, que serían los fósiles. En este caso, pues, él está hablando de que el ADN, por decirlo así, tiene muchas funciones y por eso pues no podría haber una evolución, pero eso no tiene nada que ver porque en teoría, según lo que él dice, pues se contradice bastante, ya que él está hablando justamente de una evolución, ya que si yo digo que un pájaro evoluciona a poder nadar, entonces pues estamos hablando de una evolución. Porque si no hubiera evolución, pues ese pájaro siempre hubiera sido un pájaro y nunca hubieras hallado esas Se evidencias supone que es en equipo, no solo soporte. y Vaya, entonces hubieras hallado esos fósiles. muy bien, vamos a escuchar con respeto a cada argumento, por favor, y asimismo también pedirles de que respetemos la presentación. Bueno, escuchamos otro punto referente a favor de que en el caso de las especies tienen una derivación diferente en cada grupo. Los aéreos vienen de un origen distinto, un ADN diferente, así también los acuáticos. En razón de los argumentos que ya se están desarrollando, ¿qué puede decir el equipo que no está a favor del proceso de evolución? Bueno, vi que levantó la mano Carlos Pichinte, si puede habilitar su micrófono, si tiene algún aporte, puede hacer. Bueno, mi punto de no favor, así como dicen que las especies evolucionan, no estoy a favor porque en sí hay muchas especies y lo que decía la compañera que se han hallado cráneos, huesos y todo eso, no sabemos si es una devolución o puede ser una especie que ya se extinguió, porque en sí, como los dinosaurios no evolucionaron, se quedaron así. Entonces un ser humano pudo haber sido de hace mucho tiempo y nunca evolucionó. No necesariamente pudo haber venido en un mono, solo porque dicen que se ponen en dos pies, supuestamente. Muy bien, excelente. Muy bien el aporte. Bueno, se va integrando un nuevo usuario a la reunión, nuevo estudiante. Si gusta, el usuario que se acaba de incorporar, 022RZ, se añade al grupo de Carlos Pichinte, Wilson y Carlos Vázquez, por favor. Bueno, muy bien. Planteó un argumento en contra a lo que es a la existencia de evolución el compañero, en el cual unos puntos a resaltar son los siguientes, referentes a que en el caso de algunas especies se han mantenido iguales, con igual característica durante miles de años. Por tanto, puede ser posible de que la evolución no aplique debido a ese tipo de evidencia en el cual no ha habido una transición en el cual se mantengan los mismos rasgos, como en el caso de los dinosaurios. No vemos hoy en día dinosaurios porque, ¿por qué será? Con base a lo que han dicho los que están a favor, ¿cómo defenderían a ese argumento? En el cual no hay cambios drásticos en las características físicas, morfológicas de los seres vivos en ese proceso de transición de evolución. ¿Qué pueden responder al respecto los que están a favor de la evolución? Los demás del equipo podemos participar.
Andy, César o Luis. Profe, ¿qué fue lo que preguntó en sí? Disculpe, estaba algo perdido. La pregunta es referente a cómo responden a la situación que planteó su compañero Carlos, en el cual la evidencia dice de que las especies no han tenido una transición drástica en la cual aún se mantengan las características. Por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, no hay dinosaurios aún o animales que tengan apariencia de los dinosaurios, que hayan descendido directamente de ellos. ¿Por qué se deberá? ¿Será de que no hay un proceso evolutivo o las especies solo viven durante cierto periodo de tiempo, como el caso de los dinosaurios, y luego se extinguen? ¿Cómo responderían a ese planteamiento? Mire, yo creo que sería más por selección, pero ¿cómo ponerlo en ejemplo? ¿Por qué se extinguieron? Mire, es que está fregada de responder. Vale, voy a poner un ejemplo. El humano actual tan solo tiene 12.000 años de haber existido, por decir así, haber completado el ciclo evolutivo. ¿Por qué no hay dinosaurios? Póngale la extinción, vaya. Y si ve algunos animales de la misma era de ellos, no es que hayan cambiado mucho, sino que tan solo redujeron su tamaño. Lagartos mayormente, podría decirle. Es que la pregunta es muy rara. Muy bien, bueno, ahí tenemos un aporte referente a algunas características que pueden ser posibles con base al argumento que ha planteado, que se conservan a partir de lo que es el tipo de ADN que tiene lo que es la descendencia. Así como nosotros somos diferentes a nuestros progenitores, tenemos características muy particulares, puede ser posible que en el caso que planteaba de los dinosaurios, la transición haya sido directamente por medio de los genes y no fundamentalmente por las características adquiridas de ese nuevo espécimen. Pero muy bien. Escuchamos ahora otro argumento en contra que puedan mencionar referente a lo que ha mencionado su compañero. ¿Cómo podemos responder? ¿Acaso la evolución por selección natural ocurre solo en algunas especies, como los seres humanos, que nos ha permitido llegar a este nivel de evolución en el cual incluso tenemos el poder y la inteligencia de poder salir y explorar otros planetas, como hoy en día está la misión a Marte, ya orientada para el 2021? Pues, ¿qué ha permitido todo este proceso? ¿Acaso será un proceso válido que ocurre o es un proceso que únicamente se reduce a un grupo de especies? ¿Qué podemos mencionar al respecto de lo que estamos en contra? Para apoyar, si puede dar su argumento, Carlos Vázquez, y nos puede mencionar qué podemos abonar en cuanto al punto de vista de su equipo. ¿Acaso el proceso de evolución no existe, no se lleva a cabo? ¿O bajo qué premisas podemos decir de que es un proceso que únicamente se reduce a cierto grupo de especies? Muy bien, Carlos, puede habilitar su micrófono. El compañero Wilson le está escribiendo en el chat, él está opinando. Bueno, vamos a ver. Bueno, me dice que tiene problemas con el sonido, en el caso de Carlos, con su micrófono. Muy bien, si puede escribir su argumento, Carlos, sería bueno, para poder hacer lectura y luego responder al otro equipo. Bueno, el equipo a favor, ¿qué nos puede agregar? ¿Qué más podemos abonar sobre el proceso de la evolución? Profe, show. Dígame. Mire, no creo que sea exclusivo de solo especies, sino que se lo voy a englobar de una manera más sencilla.
del más fuerte, adaptarse, porque antes de que existieran especies en sí en la creación de la vida, básicamente las bacterias que tenían, digamos, cierta ventaja, digamos, de distintos rasgos, digamos, antes ciertas bacterias tenían una manera de receptor para la luz y como no les hacía, por decir así, muy bien la luz, cuando la captaban se iban a lo más hondo para no percibirla. Eso estoy hablando en el agua, de la teoría de la evolución, de lo que vino de que venimos de un charco de agua, vaya. Lo que quiero llegar a esto es de que las células que tenían, digamos, esa habilidad se juntaban con otras para compartir esa información y irla mejorando, y las que no la tenían, pues simple y sencillamente iban decayendo. Eso aplica para cualquier ser vivo, ya sea que no se adapte. Ya sea, digamos, no solo un rasgo en sí corporal, o sea, físico, sino más bien conocimiento. Como algo muy sencillo. Los elefantes se manejan obviamente por manadas, pero son dirigidas por matriarcas, o sea, por la hembra del grupo. Y el conocimiento que tienen heredado es de que saben, por decir así, reconocer dónde hay agua bajo tierra. Muy bien, excelente, muchas gracias. No siempre es algo físico, es más bien conocimiento, como nosotros. Muy bien, gracias. Pero eso, ¿Sí? Bueno, plantearon otro argumento, si pueden habilitar su micrófono. Ahí, desmintiendo un poquito lo que Espero que habían se dicho, me escuche porque está eso, lloviendo. Bueno, vamos a escuchar primero al compañero, el usuario 022RZ, y luego con usted, Wilson. eso, más que todo lo que había dicho, en mi punto de vista no creo que sea parte de la evolución, sino que parte de la supervivencia, prácticamente. Muy bien, excelente. Supervivencia de cada especie. Muy bien. Tenemos también otro aporte referente a la supervivencia de las especies con base a los caracteres adquiridos. Muy bien. ¿Le escuchamos, Wilson? ¿Puede habilitar su micrófono? Bueno, en el caso de la evolución, básicamente estamos hablando de que las moléculas tendrían que mantenerse vivas para que llegue a generar otras especies. Y recordemos que, bueno, las células están compuestas de varios aspectos. Por ejemplo, el ADN, si no me equivoco, el ARN y las proteínas. Entonces, se hizo un experimento que un químico se hizo un experimento y comprobó, ¿verdad?, que el ADN sí se puede mantener vivo, pero no se ha comprobado que las proteínas y el ARN sí se puedan mantener vivos sin necesidad de que esté en un cuerpo. Entonces, si esas dos partes no están compuestas, entonces no puede haber unas células que puedan llegar a crear otras especies. Muy bien, muchas gracias. Muy buen aporte. Y en general, retomando lo que son cada uno de los argumentos que han planteado, tanto a favor y en contra, veamos lo que son los siguientes anexos para retroalimentar lo que es esta cuestión, si existe la evolución de las especies. Bueno, primeramente, debemos de tener en consideración el origen de la teoría. Como bien sabemos, en la ciencia, todo el conocimiento investigativo se traduce en teorías y la evolución forma parte de una teoría. ¿Quién la inventó? Charles Robert Darwin. Darwin fue un naturalista, él le encantaban las cosas de la naturaleza, andaba en los bosques, andaba explorando, conociendo especies, pues él, a través de su barco, un HMS Beagle, en el año de 1831 y 1836, en todas sus prácticas que realizó y así también exploraciones en trabajo de campo, vio de que ciertas especies sufrían cambios morfológicos en su apariencia, pero también esos cambios se los heredaban a lo que son sus nuevas generaciones o así también a los elementos reproductivos. Pues a partir de todas esas observaciones vieron de que en efecto era posible, porque primeramente surgió como una posibilidad de que las especies provinieran de lo que es líneas evolutivas. Y cada una de esas líneas evolutivas iban a ir cambiando por un proceso que se llama selección natural.
Y es así como él, a partir de sus observaciones, como les planteaba, prácticamente en las Islas Galápagos, en Chile, fue donde desarrolló más lo que es la teoría de la evolución y encontraron lo que son las diferentes evidencias. Para ello analicemos lo que son las evidencias. Tenemos primeramente los órganos homólogos. Como bien sabemos, entre los diferentes animales tenemos huesos muy parecidos. Por ejemplo, la escápula, que en cierta manera ahí se apoya lo que es el omóplato, que es un músculo, también está presente en caballos, en murciélagos y ballenas. Así también las falanges que forman lo que son cada uno de nuestros dedos, también está presente en los caballos, tienen una estructura no igual, sin embargo muy semejante, muy parecida, así también en el murciélago, como vemos lo que es en imagen, permítame. Como lo vemos en el caso del murciélago, permítame, ya lo vamos a plantear de nuevo. Retomando la explicación, como les decía, en el caso de los murciélagos, vemos acá en lo que es en pantalla, se asemejan a lo que son a nuestros dedos. Son muy parecidos, por tanto, también poseen lo que son falanges. Así también en el caso de las ballenas, sus aletas tienen una estructura muy parecida a una mano. Por tanto, a partir de lo que son estas comparaciones, que se llama anatomía comparada, se ha llegado a la deducción de que es cierto, no tenemos la misma apariencia, misma característica física. Sin embargo, diferentes órganos y así también huesos, formas y estructuras óseas, vemos claramente de que se han adaptado al ecosistema, al hábitat donde viven, ya que lo que son las falanges de la ballena se han adaptado a que se pueda desplazar en lo que es un medio acuático. En el caso del murciélago, se han adaptado a lo que es a su hábitat, que es el área. Eso es un medio aéreo. Y en el caso del caballo, al medio terrestre. Allí vemos claramente que según el hábitat, así se han adecuado lo que son ciertos órganos, como en el caso de las falanges o escapularias, ¿sí? Una observación de ahí de que ahí mayormente la comparación es de mamíferos. Sí. En general de mamíferos, pero si hacemos la comparación con el caso de reptiles, en el caso de un lagarto o un cocodrilo, en el caso de sus extremidades, también poseen falanges y también tienen casi la misma estructura ósea. Digo que eso es una cosa y eso que no hemos hablado de insectos. Sí, muy bien. Bueno, también otro aspecto a agregar como evidencia, solo para ir sumando a lo que han planteado, son los registros fósiles. Este es el fósil más antiguo que se tiene referente a un dinosaurio, que es el Archaeopteryx. En el caso del Archaeopteryx, es la transición de reptil a ave. Claramente vemos lo que es su estructura, tiene lo que son formaciones ya muy semejantes a lo que son las alas, en el caso de las aves, y a partir de lo que es este fósil, de este reptil, transición a ave, se ha mencionado dentro de la comunidad científica de que históricamente, posiblemente de acá provengan todas las familias de aves que existen. Sin embargo, como vimos anteriormente, cada una sufre modificaciones en lo que son sus características, estructura ósea, sus órganos, a partir del hábitat donde vivan. A partir de ello, adquieren características muy específicas. Sí, Carlos, puede habilitar su micrófono. Levantó la mano. Hablando de eso que está diciendo ahorita de ese animal, Sí. vaya, supuestamente dicen que es descendiente de las palomas, pero no entiendo. Si se supone que evolucionan porque son más pequeñas y no son así. Se supone que evolucionan, tienen que ser mejor. Sí, en el sentido de la evolución lo podemos ver de la siguiente manera. Cada especie se va adaptando al hábitat donde viven. Recordemos de que hay diversos hábitats, diversos ecosistemas, por tanto las características son muy particulares. Es como, por ejemplo, nosotros, la especie humana, como bien sabemos, la comunidad en Asia, los asiáticos, son muy diferentes a nosotros, los salvadoreños, porque ellos están adaptados a su hábitat, al ecosistema en el cual viven, que es un ambiente el cual es más frío,
por tanto tienen una piel blanca para evitar lo que es la refracción de la luz y por tanto absorber más energía calórica del sol, mantener más calor internamente, y de esa manera vemos claramente de que incluso los pliegues que tienen, que son muy características de las personas asiáticas, son producto de un proceso de adaptación a su hábitat, y es así como ocurre en la diversidad de especies. Y como bien sabemos, aves hay un Entonces sinfín. no es, ¿Sí? entonces no es evolución, solo es adaptación al ambiente. Esa es la clave de la evolución. Prácticamente la evolución podríamos denominarlo que es como un sinónimo de adaptación, porque sin adaptación no puede ocurrir la evolución. Prácticamente van de la mano evolución y adaptación de las especies. Muy bien, excelente comentario mencionado. Bueno, también podemos agregar otras pruebas como las embriológicas, solo para ir sumando lo mencionado. Tenemos acá lo que es una comparación de lo que son embriones provenientes de lo que son nosotros los seres humanos, un conejo, una ave y así también un animal acuático. Y como vemos claramente, todos parten de un cigoto, luego evoluciona lo que es a un embrión, luego a una formación transitoria de embrión a feto, y claramente vemos de que las fases embriológicas son muy similares, tanto en nosotros los seres humanos, tanto como en los conejos, las aves y animales acuáticos. Y también esta es una prueba de que posiblemente, como les mencionaba, que aún se está indagando más sobre la teoría, comprobando más al respecto, pero también podemos hacer la comparativa entre las especies, que tenemos lo que es cierto parecido o muy similar en cuanto al proceso de desarrollo embriológico. Asimismo, también están las pruebas biogeográficas, como les planteaba, de que tenemos diferentes características entre grupos que no somos de un mismo especie o familia taxonómica, sin embargo, estamos situados en diferentes partes del mundo. Y a partir de esa ubicación, como tenemos acá en el caso del camello, que se encuentra en lo que es en Asia, tiene cambios a nivel de la misma especie de dromedario, porque de allí provienen todos los camellos, como en el caso de la vicuña, en Sudamérica, el guanaco, que es muy abundante en Uruguay, la alpanaca, la llama. Vemos claramente que dependiendo de lo que es el hábitat donde se encuentren, adquieren características diferentes. Sin embargo, provienen de lo que es el dromedario, que también podemos decir que es otra prueba en el caso de la ciencia, que posiblemente la evolución adquiere rumbos diferentes en el caso de los cambios que puede sufrir una especie en particular, dependiendo del hábitat. Sin embargo, conservan lo que es el origen común, que en este caso provienen del dromedario. Bueno, también para ir cerrando lo que es el debate, están lo que son las pruebas bioquímicas, que son también otra demostración de las pruebas para la evolución. En el caso de las pruebas bioquímicas se refieren al ADN. Como todos sabemos, es la estructura genética de todos y todas, como también el ARN. Y vemos acá lo que es la tasa en la cual el ser humano comparte lo que es el 97% del genoma humano, tanto el ADN y el ARN, con los orangutanes. Que también cabe aclarar de que este tipo de pruebas en cuanto al ADN también garantizan la posibilidad de que provengamos en nuestro origen como especie a partir de los primates superiores, en especial del gran simio de Sumatra y Borneo. También tenemos acá una tabla comparativa donde el ser humano comparte el 85% con los chimpancés, 64% con los gorilas, 42% con los orangutanes, con los babuinos, incluso con otros animales que están bastante lejanos de nuestra especie. Sin embargo, da lo que son pistas para los científicos para poder generar el árbol del genoma humano para así determinar a ciencia cierta cuál es nuestro origen biológico. Bueno, con ello vamos a cerrar los anexos. No sé si tienen algún otro aporte para ir cerrando lo que es el debate. Solo uno más.
Sí, dígame. Por ejemplo, en el caso de dónde provienen los bebés, todos sabemos específicamente, y eso no es nada de polémica ni nada que se siga investigando, ya está claro que los bebés provienen, bueno, ¿verdad? De lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo si existió la teoría de la evolución, por qué debería la evolución de repente terminar y que el humano empezara a procrearse por medio de ese sistema? No debería, si la evolución fue así, debería continuar y los seres humanos deberían seguir de esa forma. Y como ningún ser humano, se puede decir, lo comprobó o vio, como nosotros los bebés podemos comprobar y lo hemos visto, de que han nacido de esa forma, en cuanto el ser humano no ha visto específicamente con sus propios ojos cómo ha creado la teoría de la evolución. E incluso si, digamos, como la teoría de la evolución habla de que fue creada la molécula por una explosión y se creó esa molécula. Entonces, si fuera en ese caso, nosotros deberíamos derivar no solo de los animales que se encuentran actualmente, sino que deberíamos derivar de los dinosaurios, que fueron los primeros y que de ahí empezaron a extenderse las moléculas hasta llegar al día de nosotros. Y de hecho, el mismo Darwin admitió francamente que con tantas numerosas especies, que en realidad comenzaron su existencia de súbito, ese hecho, él mismo admitió que haría que fuera fatal la teoría de la evolución que él mismo había creado. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un muy buen aporte. Y básicamente podemos llegar a la conclusión, para ir cerrando lo que es el debate virtual, de que la prueba y así también la teoría de la evolución darwiniana es una teoría que aún está en proceso de completarse. Sin embargo, hoy en día, tomando en consideración las diferentes pistas evolutivas que han venido dejando cada transición de una especie a otra, podemos decir a ciencia cierta de que el proceso de selección natural sí existe, porque claramente hemos visto, y a partir de registro fósil y asimismo también las pruebas embriológicas y algunas comparaciones de la anatomía que tenemos con otras especies, de que compartimos rasgos en común. Sin embargo, la diversidad es lo complicado actualmente para los científicos determinar cuál es su origen, ya que, como sabemos, hay una diversidad de genotipos y así también fenotipos, que son individuos muy particulares, que son totalmente diferentes a su ancestro común. Pues esa es tarea hoy en día de la ciencia. Sin embargo, podemos decir de manera general, no de manera concluyente, de que en el caso de la teoría de la evolución, sí es una teoría que goza de bastante aceptación en la comunidad científica y que posiblemente todos y todas provengamos de lo que es este proceso de la selección natural. Muy bien, vamos a cerrar entonces con el debate. Si aún queda alguna duda, pregunta, luego lo vamos a desarrollar en lo que es propiamente la clase. Esto únicamente es una manera introductoria al tema de la evolución y de la selección natural, ya que será el primer tema en el caso del área de biología que vamos a estar explorando. Muchas gracias por su asistencia, por sus aportes. Espero les haya gustado este cambio en la metodología y espero verlos hasta una próxima sesión. Que tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Feliz día. Adiós, profe, buenas tardes. Vemos, buenas tardes.